En el puesto 3 está Kesoto no Teiyo Entei, o conocida por acá como El hechizo de los Unoun. En la ambientación solo diré que es increíble. Villaverde es un lugar hermoso, en donde las flores y los campos verdes denotan mucho en esta película. Pero claro, el paisaje de cristal que crea Molly me parece lo más impresionante de esta película, te hace apreciar que estás viviendo en un cuento de hadas. Llega a ser tan fantasioso y al mismo tiempo bizarro por cómo se comportan los sentimientos de Molly. Todo el lugar le da peso a lo que te quiere contar la película, incluso tiene sentido del por qué el lugar es así, si es que nos damos cuenta que al inicio, vemos que Molly junto con su padre ven un libro ilustrativo que representa a los Pokémon legendarios, pero que dichas imágenes te cuentan una historia, y en futuras escenas te demuestran que hay páginas en donde se ven paisajes de cristal. Por lo que toda la imaginación de Molly está influenciada por el libro, incluso de algunos paisajes que aparecen dentro de la mansión. Y esto le da un peso emocional al espectador, ya que esto se representa con la unión que tenía con su padre al comenzar la película. Siendo sinceros, la película está tan bien cuidada en estos aspectos que influyen mucho a la trama del filme. Por otro lado, la mansión me pareció un lugar muy agradable de ver, tiene varias habitaciones y un jardín con una laguna en su interior. Sé que no es la gran cosa, pero realmente me gustó mucho los detalles que le dieron a este lugar. En lo personal me gustaría tener una mansión así. En la banda sonora, pues diría que es muy sentimental. Hablando de las canciones de introducción, en la versión japonesa es una canción muy rítmica y pegadiza que le da intensidad a la batalla entre Ash y Lisa. De la misma forma con la versión americana, ambas siguen manteniendo esa intensidad en dicha escena, por la cual ambas tienen lo suyo para dicho momento. En el caso de las canciones de cierre, en la versión japonesa es simplemente una hermosura de canción al igual que el de Celebi. Es por estas canciones que siempre doy mi apreciación a estas mismas, ya que son realmente hermosas escucharlas al final del filme. Además que son parte de la película y le dan un sustento emotivo al terminar con el viaje que pudimos vivir en la película. Por parte de la versión americana, pues no está mal, al menos no es una canción pop que arruina las escenas del ending, pero no es la gran cosa a comparación de la versión original. Durante la película, la música fue un punto importante en esta misma, le dio emoción en varias escenas, incluso remarcando más el contexto que conlleva la película. Por ejemplo, en las escenas donde el momento debe ser agradable y cálido, acompaña una escena en donde Molly está feliz, pero en los momentos donde ella siente miedo, la música se volverá más desesperante. Todo esto acompaña perfectamente a las emociones de Molly, incluso en la parte del clímax, llega a darte ese toque de tranquilidad cuando casi todo vuelve a la normalidad. También cabe resaltar que en algunos momentos, se da una música de fantasía para recalcar el mundo de Molly, técnicamente todo esto está bien cuidado. ¿Qué más puedo decir? La música cumple su cometido y lo hace de una buena manera. En la historia, voy a ser muy sincera, esta película demuestra todo el potencial que pueden tener las películas de Pokémon en el guión. Y gracias a esto, logran incluso sorprenderme la manera que manejan estos temas para un público infantil. Los personajes que más tomaron relevancia en la película fueron técnicamente la gran parte del reparto. Sí, en esta ocasión la película dio un papel a cada personaje para que la trama funcione en su totalidad. Ash, por su parte, no es el elegido que tiene que salvar el mundo porque así lo dijo una profecía, como se había visto en la película del Poder de Uno. Sino que Ash toma protagonismo porque quiere rescatar a un ser querido, algo que es más propio del mismo Ash, y que inclusive le da algo fresco en estas películas. Nosotros ya conocemos a este personaje, pero uno siente mucha empatía a Ash por su preocupación a su madre, y nos motiva en ver cómo él se arriesga para entrar a la mansión de cristal a rescatarla. Con este objetivo, ya nos dan algo diferente e intrigante para saber qué es lo que pasará al final. Por otro lado, tanto Misty y Bruxie fueron de gran ayuda en esta película, y eso me encanta, ya que en otros filmes esto no sucedía, incluso cada Pokémon se lució en su respectiva aparición, incluso los de Brook y Misty.
Mi parte favorita es cuando ambos se enfrentaron a las versiones de Molly para que Ash pudiera encontrar a su madre, además de ser un fuerte apoyo moral a Molly para salir de su burbuja. Realmente aprecio que en esta película le dieron un buen uso a estos personajes, y de una manera que está muy relacionada con esta franquicia, que son las batallas Pokémon. Con Lisa, es un personaje que no aportó mucho en la película, más que solo ser la guía para encontrar Villaverde y entregarle una especie de celular a Ash para comunicarse. Fue más que un personaje de apoyo, cumplió su rol, pero ahí nada más. Incluso el profesor Oak también participa en esta película, siendo el informante principal de Ash para conocer a los Unknown y lo que pueden hacer. La madre de Ash también fue un personaje muy relevante, y eso que es la primera vez que le dan ese protagonismo a este personaje, ya que en El poder de uno solo aparecía en algunas ocasiones preocupándose por Ash. Pero en esta película es el motivo del por qué Ash va a esa mansión de cristal. Y me encanta que haya escenas en donde se ve que ella se preocupa mucho por su hijo, y también de Molly. Esto se vio incluso al inicio cuando se preocupa de que Spencer desapareció y Molly se quedó sola. Recordemos que en esta película, su madre está ausente sin saber la razón, pero se pueden decir muchas razones del por qué lo hizo, pero al final Molly se sintió muy sola con todo lo que le pasó. Por un detalle así, hace que el personaje de Delia sea un poco más interesante. Ya hablando de Spencer, pues me parece un padre amoroso, uno apasionado de su trabajo y de su hija. Aunque también se puede cuestionar el hecho de que deje a su hija sin su presencia cuando él se va a trabajar. Aun si hubieran sirvientes que la cuiden, eso no debe distar que Spencer debería tomar más tiempo con su hija para que no se sintiera tan sola. Siendo una consecuencia que la película lo recalca muy bien. De todas formas, no sabemos qué pasó con su esposa, y en la película no lo explican tampoco, aunque eso no importa mucho, ya que no tiene ningún diálogo al final. Pero este personaje fue también un gran causante de la soledad de Molly. Y ya hablando de este personaje, les diré que fue mi personaje favorito de esta película de lejos. Sin menospreciar a los demás, pero su desarrollo es sin dudas una de las más realistas de todas las películas de Pokémon, y supuestamente ella es la antagonista de la película, pero no lo es porque es malvada o que lo haga por gusto, sino porque es una niña y ha tenido problemas internos al no tener a su madre por mucho tiempo. Esto por los factores llevados por el abandono de su madre y los viajes de trabajo que tenía su padre. Ella es la antagonista porque no acepta la realidad y vive en su mundo de no quedarse sola, y gracias a los Unknown al cumplirle sus caprichos, empeoran la situación. Me encanta el desarrollo de este personaje, no solo porque tuvo que madurar para poder superar su soledad, sino que también tuvo que afrontar en aceptar la realidad para poder progresar como persona. Y ni que hablar de Entei, a pesar de que cumplía los caprichos de Molly, te encariñabas con él al ser un reemplazo de su padre. Y sí, es una ilusión de los Unknown, por lo que explica del por qué puede hablar y cómo este es más poderoso de lo común. Creo que Entei sería uno de los mejores Pokémon legendarios protagónicos que mejor desempeño tuvieron del resto de películas. En la trama, que puedo decir, es de mis favoritos, ya que no trata de algo que estemos acostumbrados con el resto de las películas Pokémon. Simplemente es fresco y sólido como te lo presentan. La soledad y el miedo es uno de los factores que le dan al personaje de Molly, que es para mí la estrella de esta película, que desarrolla toda la trama y que conecta todo de una forma orgánica. Algo que me gusta al inicio, es el que con pocos minutos pudieron entregarnos un pequeño lazo emocional entre Molly y su padre, algo importante que se debe tomar en cuenta en futuras escenas. Hicieron muy bien en la dirección para que todo esto tenga sentido y se aproveche bien, a pesar de que sean personajes totalmente nuevos. Conocemos que Spencer es un arqueólogo de Pokémon antiguos y que su investigación principal es saber todo sobre los Unknown. Siendo esta misma investigación que lo llevó al exilio o bueno, atraparlo en su dimensión, ocasionando que Molly se vea afectada por todos estos acontecimientos, provocando los sucesos de la película al tener contacto con los Unknowns gracias a unas piezas antiguas que trajo el asistente de su padre. Dichas piezas fueron lo último que el padre de Molly halló, y realmente impacta el hecho de que su mayor deseo es que su padre esté con ella, y ese deseo se transformó en Entei, que para Molly era como su padre.
A pesar de que para Entei le era difícil de procesar, él cumplió el deseo de Molly, y eso era suficiente. Realmente la relación que se estableció con este Pokémon me pareció muy enternecedora. Puede que ni hayan tenido mucho tiempo en conocerse, pero Entei me da la impresión de que realmente es su padre, además de que comparten la misma voz. Pero el asunto es que Entei realmente le mostraba cariño a Molly, y ella de la misma forma, ya que para Molly, era lo único que tenía y para ella era su padre. Aunque bueno, no se sabe el por qué pensó eso, cuando se nota claramente que es un Pokémon, pero podría ser que la idealización de ver a su padre como Entei, la hizo pensar que en efecto, ese Pokémon es su padre. O que los Unknown alteraron las memorias de la pequeña o yo que sé, pero el caso es que me gusta la relación de ambos en toda la película. Ya viendo a nuestros protagonistas encontrándose con Lisa, quien le menciona sobre Villaverde, pues motiva a Ash y compañía a ir a ese lugar. Para que al final se encuentren con que todo el lugar está cubierto de cristal. Todo esto ocasiona que los medios e inclusive el equipo de rescate vayan a ver qué es lo que sucede. Ahí nos presentan a Delia, quien siempre estuvo vinculada con Spencer y su hija, incluso te deja pensar que posiblemente son muy amigos. Hay pequeñas cosas que dejan en claro con la reacción de Delia, que sabe perfectamente que Molly fue abandonada por su madre o posiblemente estuvo extraviada, y que con la pérdida de su padre, sería muy perjudicial para ella. Por lo que todo esto motiva a la madre de Ash ir a Villaverde, y con justificadas razones. Ya que sí conoce a Molly y Spencer, y sabe la situación que están pasando, aunque me hubiera gustado conocer más sobre la relación entre ellos, para entender mejor el gancho emocional de ambos personajes. En fin, esto hace que Delia junto con el profesor Oak vayan directo a dicho lugar, siendo recibidos por Ash y compañía junto con un conocido de Spencer. Es a partir de allí que Delia explica a Ash del por qué conoce a Spencer y nos indican que la madre de Molly está desaparecida, aunque dependiendo de la versión americana y japonesa, ya que en la americana te dicen eso, pero en el japonés no. Aún con todo, no creo que Ash le dé mucha importancia a saberlo, no es como si eso cambie en alguna reacción cuando se encontró a Molly, creo que hubieran trabajado mejor eso para darle más relación entre ambos personajes. Pero bueno, es a partir de aquí en donde Molly le pide a Entei que traiga a su mamá. Sin saber quién era, posiblemente pensó que Delia era su madre, dando a entender que Molly no reconoce bien a su verdadera mamá. Eso explicaría del por qué pensó que Delia era su madre, porque la foto era lo único que tenía de referencia. Al tener a la madre de Ash dentro de la mansión de cristal, Ash planea ir directo a dicho lugar para rescatarla junto con sus amigos. A pesar de las dificultades de entrar a la mansión, pudieron lograr pasar la primera etapa. Molly por su parte la pasaba muy feliz con sus supuestos padres, aunque Delia estaba controlada mentalmente. Al ver a su hijo en peligro en la televisión, esta volvió en sí para regañarlo. Luego se da uno de mis momentos favoritos de la película, y es el hecho de que Delia se apiada de Molly, hablando con ella sobre su situación y cómo realmente le afecta estar sin sus padres. Una escena corta, pero necesaria para entender los motivos de Molly y del por qué es así. Todo esto sucede mientras que Misty y Brooke se enfrentan a las otras versiones de Molly, y claro, aquí vemos que este personaje le atrae mucho la idea de ser entrenadora Pokémon, y como ella le gusta vivir esa emoción de tener batallas, cosa que será importante para el clímax. Cuando Ash llega a donde está su madre, Molly despierta para enterarse que Delia no es su madre, sino el de Ash. Esto empieza a darle una crisis emocional a la pequeña, complicando más las cosas de lo que ya estaban. Me gusta que se represente de manera simbólica los cristales que emite al estar triste, ya que simplemente te dice que no quiere aceptar la realidad y prefiere encerrarse en su felicidad artificial. Algo que la película te quería presentar desde el inicio. Ya luego vemos que Entei se enfrenta contra los Pokémon de Ash, hasta que llega Charizard, siendo un momento en donde se presenta mucha acción, dando planos muy dinámicos y creativos. Pero el punto aquí es como Entei reconoce, durante su enfrentamiento, que lo que hace está mal, pero lo hace porque debe cumplir los deseos de Molly, como si no tuviera más que hacer, al ser creado por los mismos Unknown.
Con esto vemos que a pesar de ser una ilusión, tiene conciencia propia, y con la conexión con Molly, vemos que siempre tuvo sentimientos. Aún con todo, Entei pudo derrotar a Charizard, pero antes de acabar con él, Molly lo detiene entre lágrimas. Esto la hace reaccionar y ver que lo que hacía no estaba bien, abriéndose más con Misty y Brooke, quienes le influenciaron para ver el mundo exterior y poder crear por ella misma su propio camino. Y Delia siendo quien la invita para ir a ese lugar, concluye esta etapa de Molly. Sin embargo, los Unknown se descontrolaron y comenzaron a hacer más estragos por el resto de Villaverde, por la cual Entei se sacrifica para poder detenerlos, sin antes mencionar unas bonitas palabras a Molly, y que si cree en él, puede hacerlo todo. Al final Molly le dio todo su apoyo, y con esto Entei termina con el hechizo de los Unknown, no sin antes recordarle a Molly que estará siempre en sus sueños. Sin dudas casi me hace llorar esta escena, y realmente me encariñé mucho con la relación padre-hija entre Entei y Molly. Y con esto, todo vuelve a la normalidad, no sin antes ver que Spencer volvió a su mundo y se reencontró con Molly, de la misma forma que con su madre unas escenas después de los créditos. Sinceramente me puse alegre que este personaje pueda tener un final feliz, después de todo lo que pasó. En conclusión, esta película le tengo mucho cariño, no solo te presentan un concepto diferente a las otras películas de esta franquicia, sino que lo hacen de una manera que hace que lo disfrutes hasta el final. Molly me parece un personaje muy interesante y creo que funciona dentro de la historia, que en parte me hace recordar a la historia sin fin, ya que hay una parte de la obra que es muy similar a la trama, en donde un león le permite cumplir todo lo que desea al protagonista y este crea consecuencias a su paso. Posiblemente el libro ilustrado de Molly sea la misma obra, pero con Pokémon. El caso es que gracias a esto pudimos tener una historia interesante y que está muy relacionado a otros personajes de este mundo como la madre de Ash. Además que el desarrollo de Molly me pareció muy bien planteado y ni qué decir de la participación de Entei. Creo que el mensaje es muy claro, cuando somos niños no nos preocupamos lo que pasa con el resto del mundo, pero al momento de crecer debemos aceptarlo y crecer con ello para poder madurar. Al final Molly entendió esto y retoma lo aprendido para poder seguir su propio camino al salir de su mundo artificial. Una película sencilla, pero que conlleva buenos personajes y un gran mensaje. Realmente una película que merece estar en un puesto alto en este top. Esta película se encuentra en la temporada de los viajes Johto. Los protagonistas son Ash, Misty y Brooke. El equipo Rocket solo fueron un alivio cómico al estar presentes en los eventos de la película, incluso fueron de ayuda al momento de rescatar a Ash junto con Misty y Brooke. Ahora hablando de la relación de esta película con el anime. Pues hay algunas cosas que decir, por ejemplo el hecho de que Delia participe en esta película y que incluso nos dan más información sobre su pasado y en cómo era de joven. Además de saber que conoció a Spencer en su juventud, siendo un alumno del profesor Oak. También que el profesor Oak participe, ayudando a Ash y compañía sobre lo que pasa con los Unknown. También tenemos el hecho de que vemos a Charizard en el Valle Chafírico, recordando que este fue dejado por Ash para que Charizard se hiciera más fuerte en dicho lugar. Esto nos dice que sucede después de ese episodio del anime, además de los Pokémon que capturó en su viaje en Johto. Un dato curioso, es que en la versión japonesa, el equipo Rocket menciona cada uno al final de la película unas frases que relacionan a su pasado, conociendo la historia de Jessie, James y Meowth. Cosa que en la versión americana no pasa esto. Por otra parte, hay ciertas diferencias que hay en la versión japonesa y americana. Aunque es más por diálogos, y el orden de escenas, como cuando el profesor Spencer vuelve a su mundo al momento de que el hechizo de los Unknown terminara, cosa que en la versión japonesa se dejó esto durante el ending. Pero el cambio más drástico es el asunto de la madre de Molly. Que en la versión japonesa el director explica que la madre de Molly abandonó a Spencer por su obsesión con la investigación de los Unknown. Cosa que en la versión americana se cambió esto con que ha desaparecido misteriosamente, dándole más sentido con algunos datos que explica 4Kids, en donde mencionan que la madre de Molly era también arqueóloga y que había desaparecido por los Unknown, cosa que motiva que Spencer busque la forma de recuperarla, explicando el hecho de que este personaje viaje a menudo para encontrarla.
Esto tiene aún más sentido con la historia, ya que la versión japonesa llega a ser algo cruda. Pero en lo personal, en esta ocasión, la versión de 4Kids fue mejor construida que la original. No pensé que diría eso, pero es la verdad. Como curiosidad, el guionista principal de Pokémon, Takeshi Shudo, que también escribió las 3 primeras películas, quería que Molly se hubiera quedado sin su madre, sin embargo, el estudio realizó la escena en donde ella vuelve. Esto hizo que se enojara y dejara de escribir las películas de Pokémon, aunque posiblemente hubieron más motivos, pero el caso es que fue la última película que escribió, ya que el resto tendrían nuevos guionistas a la cabeza. Como último dato curioso, se ve al final a Molly viendo las nubes en forma de Entei. Esto es una clara referencia a Kimba el León Blanco o el Emperador de la Jungla, un manga / anime de Osamu Tezuka. También fue un fuerte influyente para el Rey León. El caso es que en el manga hay una parte en donde Leo o Kimba se ve entre las nubes, y posiblemente haya sido una inspiración para esa escena. En la animación, pues realmente destaca en esta película de buena manera. Cuando la mansión se convierte en un castillo de cristal, aquí se dieron el lujo de utilizar el CGI de forma moderada, ya que a veces es animación tradicional y otras veces utilizan el CGI. Sin dudas es precioso como realizaron cada detalle para la transformación, ya que lo aprovechan para dar esa sensación de cristal de una forma irreal. Aunque usan más animación tradicional en el resto de la película, ya saben, con acuarelas y eso. Hay partes en donde usan correctamente el CGI, que realmente no se sienten fuera de lugar y se nota que ha envejecido muy bien. Un ejemplo son los Unknown, que son en CGI, pero se camuflan bien con el fondo en 2D con algunas técnicas de iluminación. Fue un buen balance entre animación 3D y 2D, realmente se nota que supieron usar moderadamente el 3D en algunas partes. Por mi parte me impresionó que esta película tuviera una animación impecable en cada momento. Y qué decir de la mansión misma, con un buen diseño, que me cautiva todo a su alrededor. En los momentos de acción, se vieron muy bien, sobre todo la batalla entre Entei y Charizard fueron una de esas batallas memorables, con algunos planos muy interesantes y llamativos. Realmente el arte de varios escenarios son hermosos, como la misma Villa Verde o el mundo de imaginación de Molly. Aunque el mundo de cristal se puede ver algo monótono, pero no quita que el trabajo que hicieron con este mundo de cristal se vea bien. Sobre la película, pues que puedo decir que no se haya dicho. Cumplió con todo lo que amo de las películas Pokémon. La trama es bonita y tiene un gran mensaje de fondo para todo aquel quien haya visto esta película. Me gustó el hecho de que Delia tuviera más participación, ya que realmente no es que lo tuviera en otras películas o en el mismo anime. Además de que el objetivo de Ash no es algo como salvar el mundo, sino simplemente salvar a su madre. Eso fue algo único y memorable. Por otra parte, me gusta que no hubieran villanos, simplemente todo fluye a través de Molly y que ella misma no lo hace a conciencia, ya que es solo una niña que no quiere estar sola. Y realmente me gusta que dieran por ese punto, ya que pocas veces vemos a un personaje que se desarrolla dentro de una película como lo hicieron con Molly, y eso le da un plus más. Realmente puedo decir que cualquiera puede disfrutar de esta película, a pesar de que no conozcas muchos detalles del anime, puedes disfrutar de esta gran película.